Hola a todos, muy buenas noches a todos y bienvenidos a la Academia de Planeación del 2023. Primero quiero agradecerles a todos por estar aquí en este espacio con nosotros esta noche. Me agrada que hayan sacado tiempo esta noche y gracias por aplicar. Gracias a todos por asistir nuevamente y quería hacerles saber que esto es un espacio bilingüe. Entonces quería darle la palabra a Murtado de Interpretation Services, de los servicios de interpretación, para que se presenten y a su equipo. Muchas gracias, Amber. Mi nombre es Murtado y trabajo en la ciudad de Durham, como también en otros lugares, ofreciendo servicios de interpretación simultánea en español. Y voy a decir lo siguiente en español. Bienvenidos, muchas gracias. Yo me llamo Murtado y nosotros nos dedicamos a ofrecer servicios de interpretación para este tipo de reuniones. Entonces, si ustedes quieren escuchar esta reunión en español, se acercan por favor a la mesa, agarran un equipo para poder escuchar en español. Si no lo necesitan, pues está bien. The second part of what I have to La say segunda parte de lo que tengo que hacer está relacionado a las personas que están presentando y todas las personas que están participando. Nosotros creamos estos espacios inclusive spaces eh, que son inclusivos y lo hacemos de manera mancomunada. Entonces, para cuando estemos presentando, muchas veces nos ponemos nerviosos, por lo menos a mí me pasa. tend to go very fast. Entonces, por lo general nos aceleramos mucho o leemos muchas cosas. Entonces, queremos asegurarnos de que expliquemos las cosas a un ritmo moderado para que la interpretación pueda ser perfecta. And the second is I'm going Y lo to segundo que voy a hacer es que, a decirles, es que voy a estar en la parte de atrás del salón y mi cointérprete, Coltrane, y vamos a hacer esta señal. Esta señal significa que anden más despacio. if you're not speaking into the Y mic, si no están hablando con el micrófono, vamos a hacer esta señal. O si hablan el micrófono así. go like this. Vamos a hacer esta señal que significa hablen más fuerte. ¿Tiene sentido lo que digo? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Thank you, Murtado. Gracias, Murtado. All right, like I said a little bit Bueno, como les dije anteriormente, thank me everyone. gustaría agradecer a todo el mundo por asistir a esta noche y sacar tiempo para venir a este espacio para compartir con nosotros. En verdad que lo apreciamos mucho. Notes before Un par de recomendaciones antes de iniciar. Primero, vayan por comida. Tenemos un catering service de Oaxaca con diferentes opciones. throughout the evening. Mm, Toda la noche pueden coger comida, no tiene que ser en algún momento en particular, toda la noche pueden hacerlo, tenemos comida y refrescos. Like I said, staying Y hydrated. manténganse hidratados, hay diferentes bebidas, hay una fuente de agua que está disponible. Si ustedes, por si trajeron su propio termo. Restrooms are also available Los baños están también disponibles en la parte de afuera. anytime. Durante el momento que lo deseen, no tienen que levantar la mano ni nada parecido. Take care Pueden ir en el momento que deseen al baño. And with that, also stand Y habiendo dicho esto, también pueden ponerse de pie, estirarse si lo necesitan, si tienen que recibir una llamada, si sienten que se están quedando congelados por estar tanto tiempo quietos, pueden salir a estirarse si lo desean. have a question and También answer. tenemos una caja de preguntas y respuestas. Si ustedes pueden abrir sus folders, en la parte izquierda van a poder ver que hay tres tarjetas o index cards. You room to Y ahí van a tener espacio para escribir las preguntas que tengan. De pronto no se sienten cómodos leyéndolas en voz alta o simplemente van a preferir escribirlas. Y con esas preguntas a lo largo de la noche vamos a recolectar esas preguntas. Y tenemos un cajoncito al lado de Lisa donde podrán poner sus preguntas, sus index cards con las preguntas. and we'll answer those questions. Cuando tengamos las preguntas vamos a responderlas ya sea esta noche o por medio de un correo de seguimiento. And just to let you all know, Y quería hacerles saber también que las sesiones van a ser grabadas. Planning Academy Queríamos que esta academia de planeación fuera accesible para todo el mundo. Hubo muchas personas que no pudieron asistir, entonces queríamos que estuviesen incluidas en el proceso. Por lo tanto, las sesiones van a ser grabadas y van a ser montadas en nuestra página web. to make you Y solamente quería que todos supieran que esto va a estar disponible. Bueno, like Murtado stated. y como lo dijo Murtado anteriormente, la interpretación está disponible. One final note.
Y una última cosa, este espacio es para nosotros, es un espacio para aprender y para enseñar, donde algunas personas compartirán historias y experiencias. Por lo tanto, quería que supieran que queremos mantener un espacio respetuoso y con mente abierta. All right. And now that I got that out the way, Bueno, ya que dijimos esto, vamos a presentar al personal. De pronto pueden haber personas que no conozcan el salón, de pronto hay gente que conozcan, entonces quería que nos presentáramos rápidamente. Yo voy a comenzar, mi nombre es Amber Igura, mis pronombres son ella. my role here Mi rol aquí en la ciudad de Durham, soy especialista de planeación y equidad y he estado en la ciudad por aproximadamente un año y medio. and to answer this Y question, para responder a esa pregunta es, ¿cuáles aspectos de la planeación te apasionan? I'm personally Personalmente me apasiona mucho challenging plan retar a los planeadores y tratar de encontrar respuestas positivas que le den apoyo a la comunidad de los residentes de manera equitativa y que también apoye las comunidades marginalizadas. Entonces le voy a dar la palabra ahora a Ravi. Mi nombre es Robin Schultz, mi pronombre es él y soy un planeador senior y soy arbolista con el departamento de planeación y he estado en la ciudad por 2 años aproximadamente. Y los aspectos de la planeación que me gustan más, como les dije, soy el arbolista, pienso mucho sobre árboles, obviamente, y también sobre la ecología, pero también soy de un pueblo pequeño, entonces me gusta el desarrollo económico y cosas de esa naturaleza. Ahora le doy la palabra a Alexander. Hola a todos, soy Alexander Cahill, gerente de planeación senior. Estoy a cargo del equipo de planeación estratégica que está con Amber y con otros roles y nos enfocamos en innovación y equidad racial. Y hay otro equipo, si han ido al consejo o a las reuniones del comisionado, ahí es donde organizamos todos esos proyectos en ese proceso. He estado en la ciudad por 5 años aproximadamente y esa es una lista larga, pero en este momento me estoy enfocando en vivienda asequible, cómo reducir barreras a los miembros de la comunidad, reducir barreras para los desarrolladores para que construyan las unidades y también cómo se verían estas unidades económicas. Eso es lo que más me apasiona. Buenas noches, soy Justin Henderson. Soy analista de servicios de negocios en la ciudad de Durham. He estado en este rol por aproximadamente año y medio. Y yo diría que lo que más me apasiona es el relacionamiento con la comunidad de manera equitativa. Hola a todos, esta noche soy Jamar Timmons, soy analista de sistemas de negocios en la ciudad de Durham. He estado trabajando ahí por unos 6 meses y mi pronombre es él. Y lo que más me apasiona es la equidad, especialmente la vivienda asequible. Y soy de Nueva York, por lo tanto esto es algo muy importante para mí. Hola, soy Chris Peterson. También soy un analista de sistemas de negocios senior. Nosotros somos los que hacemos estudios misceláneos. Y también me encanta la planeación. Llegué a esta industria desde NGIS cuando hacíamos mapeo. Y entiendo qué tipo de mejoras podemos hacer para la ciudad. Hola a todos, soy Sarah Young, soy la directora de planeación y he estado trabajando en el departamento por 23 años. Mi pronombre es ella. Y lo que más me apasiona es asegurarme de que estemos diseñando y haciendo cambios que en verdad se enfoquen en las personas y la forma en que se construyen los barrios y los cambios que hacemos en el ordenamiento y todo lo que se requiere por parte de la planeación y desarrollo. Andy Lester, mi pronombre es él. Soy un planeador senior haciendo trabajo de indexación y rezonificación y he estado en la ciudad por año y medio. Y lo que más me gusta de la planeación es hacer los procesos de desarrollo y hacer que sean más justos y más eficientes. Buenas noches a todos, soy Lisa Miller, mi pronombre es ellos.
Soy planificadora que trabaja en desarrollo equitativo en el departamento y he estado en la ciudad por 16 años aproximadamente. Y lo que me apasiona es estar en espacios con la comunidad, asegurarme de que las voces de la comunidad se escuchen y que reflexionen sobre lo que dicen y en el trabajo, se vea reflejado en el trabajo que hacemos en nuestro departamento y enfocarnos en los resultados que generamos como departamento de planeación. Y gracias a todos por esa presentación. Ya que escucharon un poco sobre nosotros, de pronto ya se relacionan con nuestros rostros. Entonces, si tienen alguna pregunta, tenemos las tarjetas en su folder, los index cards, las cuales pueden meterlas en, en la caja que está cerca de Andy y de Lisa. Y a lo largo de la noche vamos a estar recibiendo preguntas que de pronto ustedes quieran que respondamos. Eso es por nuestra parte. Gracias, Robin. Muy bien, para darles un resumen de la sesión de esta noche, y eso también está incluido en su folder, y eso debería estar en la parte izquierda de su folder. Y para la primera sesión, hoy el tema va a ser la historia de planeación local en Durham, donde vamos a aprender y vamos a discutir qué es planeación, cómo se ha desarrollado la planeación en Durham y cuáles son los impactos que vemos a día de hoy. El propósito para esta noche es aprender qué significa planeación con P mayúscula minúscula, la historia de la planeación y el impacto que ha tenido aquí en Durham. Y los resultados que queremos tener es tener una idea muy general y un conocimiento claro de lo que es la planeación y identificar también diferentes términos. También van a poder ver en que sus folder en la parte izquierda hay términos de planeación comunes y esos son algunos términos que esperamos que para el final de nuestras sesiones ya ustedes los conozcan, pero a lo largo de nuestras presentaciones también pueden notar que algunos de estos términos o acrónimos van a estar surgiendo a lo largo de todas las presentaciones. Y finalmente queremos aprender un poco más sobre la historia de Durham en relación a la planeación. Y como dije anteriormente, este es un espacio de aprendizaje y de enseñanza en donde también podemos compartir si lo desean y se sienten cómodos haciéndolo. Ahora le voy a dar la palabra a Robin, que nos va a hacer su presentación de qué significa planeación, qué es planeación. Estoy organizando mis manos aquí. Bueno, estoy tratando de no ponerme al frente de la pantalla para ustedes. Mi nombre es Robin. Trabajo en el departamento de planeación como planeador senior y arbolista. Algunas notas. Quiero que esto sea una sesión interactiva. Si quieren participar, levanten la mano y hablen por el micrófono para poder grabar toda la información. Si levantan la mano, podremos pasarle un micrófono. No se preocupen. Esto me hace sentir como si estuviera en una boda. Devuélvete una diapositiva, por favor. Otra. Bueno, ahora vamos a practicar con el micrófono. Bueno, mi tarea el día de hoy o la noche de hoy es enseñarles qué es planeación. Y quería saber qué piensan ustedes sobre la planeación. ¿Qué creen ustedes que es? Tengo voluntarios esta noche que de pronto me quieran dar una idea de lo que ellos creen que es planeación. Sin pena, por favor. Yo creo que planeación es una forma en que podemos ayudarnos, podemos asegurarnos de que todas las comunidades tienen los recursos necesarios a medida que crecemos como comunidad y como ciudad. Sí, claro. ¿Cuál es su nombre? Soy Tammy. Gracias, Tammy. ¿Algún otro voluntario? ¿Qué creen que es planeación? ¿O qué creen que debería ser la planeación? Bueno, tenemos una persona al fondo, Chris. Es parecido a lo que dijo Tammy, soy Janice.
Yo veo eso como una forma de organizar y prepararnos y tener contingencias para situaciones que podrían surgir dentro de una comunidad para asegurarnos de que los recursos estén disponibles para los que tienen y los que no tienen. Claro que sí. Gracias por ese aporte, Janice. ¿Alguien más antes de continuar? También siento que estoy pasando mucho este micrófono. Soy Shin, mi pronombre es ella, y yo creo que la planeación tiene que ver con el uso de tierra, de suelo. Claro que sí, tienes toda la razón. Hola, soy Tom, y yo agregaría a lo que han dicho ya que tiene que ver con anticiparnos a lo que va a suceder en el futuro. Es tener una valoración clara de lo que sucede a nivel económico, culturalmente y socialmente también. Muy bien, vamos a comenzar definiendo los términos. Fueron excelentes esas las que nos dijeron, pero estas son las que encontré yo. Y esta primera, la definición de planeador, la obtuve del Buró de Estadísticas de Trabajo. Y ellos definen al planeador. Los planeadores regionales y urbanos desarrollan planes y programas que ayudan a crear comunidades, a acomodar el crecimiento de la población y revitalizar las instalaciones físicas. Y la escuela de planeación, y no voy a tratar de pronunciar eso, ellos definen la planeación, que es una disciplina que ayuda a crear comunidades sostenibles, equitativas y saludables por medio del avance de teoría y práctica, que es una forma muy universitaria de describir la planeación. Y si queremos excavar un poco más en la definición de los términos, pasando ya por las que vimos, vamos a ver la Asociación de Planeación Americana, que es la sombrilla profesional bajo la cual estamos cubiertos. Ellos definen la meta de planeación, que es maximizar la salud, seguridad y el bienestar económico de los residentes en formas que reflejen las necesidades únicas, deseos y también la cultura de aquellos que viven y trabajan dentro de la comunidad. Entonces, si utilizamos las directrices de la Asociación de Planeación Americana y nos enfocamos más en la meta que en esas dos definiciones con las que comenzamos, podemos notar que esto expande la planeación más allá de la profesión. Como dicen muchos, los grupos comunitarios, organizaciones de defensoría pueden actuar como planeadores cuando interactúan con proyectos locales o decisiones que afectan directamente a sus comunidades. Cosas como el transporte, el uso de suelo, diseño, bienestar, salud, el medio ambiente, y la lista sigue. ¿Tienen ejemplos? En el momento que sintieron que actuaron como planificador. ¿Sí? ¿Alguien ha hablado en una reunión pública antes? Sí, Minica, tú lo has hecho. Y tenemos ya algún tipo de relacionamiento con esto, algo de conocimiento. Aquí hay más ejemplos. El primero es son los grupos de trabajo de planificación de políticas comprensivas. Voy a sacar las notas. Y esto lo saqué de las personas que trabajan en el plan comprensivo, el grupo de trabajo comunitario. Y estos grupos son residentes y personal que trabajan juntos para poder crear recomendaciones que pueden ser incluidas dentro del plan comprensivo. Estas políticas y recomendaciones van a ser compartidas con la comunidad de Durham para recibir retroalimentación y después de recibirla, estas recomendaciones van a ser finalizadas como parte del plan comprensivo que la ciudad y el consejo y la junta y los comisionados, van a tomar en consideración para adoptar en el 2023. Y la buena noticia es que fue adoptado esta semana. No hubo mucho aplauso. Gracias, gracias. Y otro ejemplo, que es el urbanismo técnico. ¿Cuántos de ustedes conocen esto? Levanten la mano. Tenemos a una persona. ¿Quieres hablar un poco sobre eso? Danos un segundo, te pasamos el micrófono. Sí, lo conozco por encima. Son como formas de cambiar los espacios de manera creativa, no necesariamente por medio de canales tradicionales. Correcto. ¿Cuál es su nombre? Salim. Mi nombre es Salim. Gracias.
Y Salim tiene toda la razón. Esta definición de urbanismo táctico lo obtuve de la guía de urbanismo táctico y ellos definen esto como un abordaje a construir barrios y la activación por medio de intervenciones de bajo costo y escalables y también políticas. Es utilizada por diferentes actores, incluyendo negocios y organizaciones sin ánimo de lucro, ciudadanos e individuos. Y yo creo que una de las formas más comunes que he visto en que hacen urbanismo táctico, que la gente también le llama esto urbanismo guerrillero, que son más que todo proyectos de transporte. Y van a haber muchas personas que creo que hubo un caso muy famoso en San Francisco, donde pueden ver los que estaban pintando aquí en la foto. No voy a abogar a que ustedes hagan este tipo de cosas porque el Departamento de Transporte se pondría histérico conmigo. Bueno, habiendo dicho todo esto, la planeación es una disciplina generalista, lo que significa que la planeación funciona mejor cuando hay múltiples formas de conocimiento, incluidas a lo largo del proceso. Algunas de esas pueden ser experiencias de vida, conocer la historia local, una idea de las leyes de propiedad, ciencia ambiental, arquitectura, etcétera. Y quería anotar que muchas personas del departamento no tienen grado de planeación, yo no lo tengo, pero tenemos personas que trabajan en preservación, arquitectura, administración pública, ecología, ingeniería, liderazgo organizacional, y sistemas de información geográficos y abogados. Aquí tenemos un rango grande de personas. Y quería decirles que la planeación es una de esas disciplinas que funcionan mejor cuando se tiene un amplio rango de capacidades, opuesto a lo que sucede con algo, una profesión especialista. Lo que puedo darles un ejemplo, por ejemplo, un ingeniero estructural, cuando están construyendo un puente, no necesitan muchas personas que les digan cómo funciona un puente. Y esto podría inclusive hacer que todo empeore. Solamente queremos decirles que la planeación no es un trabajo especializado. Ya hablamos un poco sobre cómo los residentes y los defensores utilizan la planeación. Ahora hablemos un poco sobre los departamentos de planeación. Aquí quiero decirles que los departamentos de planeación tienen esta meta de la que hablamos antes por medio de dos formas. La primera es la creación de planes de largo plazo. Y el primero sería el plan comprensivo. Y el segundo sería gestión de desarrollo, que es una forma elegante de decir qué puede ponerse en dónde y cómo se puede hacer. Ahora vamos a poner un pequeño video. ¿Quieren saber cómo la ciudad continúa creciendo y desarrollando mientras preserva las características únicas? Si es así, no busquen más. Estamos profundizando en el mundo de planeación de Durham y en la Comisión de Planeación. Esas dos entidades se encargan del desarrollo de la ciudad, asegurándose de que siga siendo una ciudad vibrante que todos llamemos casa. Bienvenidos a City Life, soy Beverly Thompson y queremos hablar sobre cómo la planeación está ayudando a darle forma al futuro de Durham. Sarah Young, directora del Departamento de Planeación, está aquí con nosotros y también tenemos a Austin Amandolia. Él está a cargo de la Comisión de Planeación. Bienvenidos a los dos y gracias por unirse. Gracias. Sarah, comencemos contigo. ¿Qué hace el Departamento de Planeación y cómo está estructurado dentro del condado? Nosotros somos un departamento conjunto de 50 empleados y tenemos una agencia de planeación en la ciudad de Durham y también en el condado de Durham. Esto significa que tenemos dos posiciones. La primera es planeación a largo plazo, que básicamente se trata de determinar cómo va a verse la comunidad en el futuro a medida que crecemos y nos desarrollamos. Y la otra es asegurarnos de que haya cumplimiento en cuanto a las regulaciones de desarrollo. Cuando alguien quiera hacer algo en su propiedad, por ejemplo, queremos asegurarnos de que sigan todas las reglas. Entonces tenemos una doble función a nivel regulatorio y visionario. Es una tarea enorme por lo que veo. No hay comisión de planeación, pero esto va a estar cubierto más adelante. Quería incluir este video porque Sara está diciendo lo mismo que yo iba a decir y siempre quiere estar de acuerdo con su jefe. Pero también creo que ella lo enacta muy bien. Somos visionarios, pensamos en el futuro, algo que ustedes dijeron, pero también somos reguladores. Le decimos a la gente lo que pueden hacer y no pueden hacer. Entonces, viendo este primer brazo,
que es la creación de planes de largo plazo. Bueno, el plan a largo plazo en el que estamos trabajando es el plan comprensivo. Y para definirlo, voy a tomar esto del plan. El plan comprensivo es la declaración de Durham sobre cómo queremos crecer y desarrollarnos. El plan nos dice cómo el desarrollo privado debe desarrollarse y nos dice cómo la ciudad y el condado debe dar instalaciones públicas y servicios para darle apoyo al crecimiento futuro. El plan es a largo plazo, enfocándose en las necesidades de la comunidad en vez de las preocupaciones que tenemos a día de hoy. Y como dije antes, fue adoptado esta semana. Estamos muy contentos con esta declaración. Nos demoramos 3 años y medio. Utilizamos retroalimentación de los residentes para ver las acciones futuras del departamento, como el de otros departamentos. Le damos a la gente tareas por medio de esto y es excelente. Y la forma en que el plan comprensivo funciona de una manera muy general es que comienza con las metas comunitarias y objetivos y después pasa a políticas y finalmente esto termina en acciones. Para darles un ejemplo, una de esas metas es vivienda y barrios, que es una preocupación grande en Durham. Para el 2050, el gobierno local va a trabajar con la comunidad intencionalmente de manera consistente y equitativa para construir relaciones y mejorar las capacidades. Los gobiernos locales van a ser responsables con la comunidad y sus compromisos para tener un relacionamiento y resultados. Y algunos de esos objetivos dentro de esa meta es tener soluciones de vivienda creativas, vivienda asequible, barrios seguros. Y después pasamos a políticas. Y esta política es para vivienda asequible. Voy a leerlo en voz alta. Qué pena que estoy tirándoles tanta información. Pero bienvenido al mundo de la planeación. Entonces, las viviendas asequibles deben ser incluidas en las propuestas de desarrollos nuevos, alimentadas y incentivar los hogares que cumplan con las necesidades de los residentes de Durham en cuanto a costo, tamaño, tipo de vivienda, accesibilidad y ubicación. Eso es un ejemplo de una política y algunas de esas acciones que podemos hacer para poder llegar a esa política fueron la revisión de la Orden de Desarrollo Unificada. Es muy difícil leer en esta pared, qué pena con ustedes. Para incentivar el desarrollo que nos dé puntos asequibles, hogares asequibles de diferentes tipos. Esto debe incluir la densidad de los bonos, reducción de parqueo, procesos expedidos y otras estrategias. Esto es para decir que tenemos la meta general, los objetivos, las políticas y después las acciones. Y por medio de estas políticas y acciones es que también le decimos a los departamentos qué es lo que tienen que hacer. Y a los planificadores les encanta decirle a la gente qué tienen que hacer. Muy bien, y ahora que ya nos enfocamos en la planeación de largo plazo, ahora vamos a pasar al otro brazo, que es la parte donde yo trabajo, y es la gestión del desarrollo. Vamos a hablar sobre lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Bueno, ustedes no pueden hablar sobre gestión de desarrollo sin hablar primero de zonificación. ¿Y qué es zonificación? La zonificación esencialmente funciona como una forma para categorizar la tierra en zonas. Muy loco, ¿verdad? Y esas zonas determinan entonces qué se puede hacer en cuanto a uso y diseño. Y esos son los dos elementos clave que quiero que ustedes vean. Se utiliza su utilización y diseño. Eso es lo más importante de la zonificación. Pero, por ejemplo, los distritos de zonificación residencial restringen la mayoría de los usos no residenciales, industriales y comerciales. Adicionalmente, también tiene restricciones de altura y otros estándares de diseño para asegurarse de que el desarrollo propuesto tenga un diseño y una forma apropiados. Y ahora necesito un voluntario. Ven para acá. ¿Pueden darle un micrófono, por favor? ¿Cuál es su nombre? Soy Amber. Soy Amber. ¿Te puedes sentar ahí, Amber, por favor? Amber, tengo excelentes noticias para ti. Somos vecinos en este momento. Tú y yo vivimos juntos. ¿Cómo te sientes al respecto? Estoy nerviosa porque nunca te había visto. No te preocupes, va a empeorar. Entonces tú y yo vivimos en la ciudad,
Algo como Durham, pero un poco diferente. Y no tiene zonificación, entonces podemos hacer lo que queramos. Somos vecinos, lo hallamos bien, somos amigos, tú y yo, ¿verdad? Sí, no, ese no te conozco, pero bueno, si tú lo dices, está bien. Entonces, bueno, hagamos de cuenta que somos vecinos. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es trabajar como host de un programa de televisión. ¿Y sabes cuál es mi sueño? Quiero criar ganado y matar gallinas en mi casa. No, al lado de mi casa no vas a hacer eso. Pero bueno, este es el problema. Tú y yo somos vecinos. Y ese es mi sueño. ¿Y qué vas a hacer tú entonces? No lo sé. ¿Qué debería hacer? ¿Te pido el favor de que no lo hagas? Sí, podrías pedirme el favor, pero yo te voy a decir, hey, este es mi sueño y quiero matar gallinas en mi casa y venderlas. Estamos aquí como con un impasse. Sí, sí. Sí, pero ¿qué tengo que decirte, Robin? Estoy tratando de seguirte el juego. Sí, me parece que vas a tener que demandarme porque yo estoy haciendo que estemos muy incómodos y de que disfrutes de tu propiedad. Seguramente vamos a ir a la corte. Sí, sí, yo no tengo dinero para demandar a nadie, pero si tuviera plata para hacerlo, lo haría. Ella me está dando las respuestas perfectas. Muchas gracias. Bueno, ¿y por qué la zonificación entonces? La zonificación esencialmente ha sido establecida por medio de diferentes casos en cortes. Esto ha pasado por diferentes cortes en todo el siglo XX y ha funcionado también como una avenida para proteger la propiedad privada y también para mantener las cortes a que no sean sobrecargadas de casos civiles. Por ejemplo, un ejemplo donde no existe la zonificación y que tal vez acabamos de ver una actuación perfecta sobre este tema. Si un vecino decide construir una fábrica o un matadero de gallinas, el curso de acción para los dueños de la propiedad va a ser demandar al dueño de la fábrica para que no infrinja su derecho de utilizar o disfrutar su propiedad privada. Y Amber llegó a un punto muy interesante. Ir a la corte no es divertido, es costoso, toma tiempo, no tenemos zonificación, entonces hay muchas personas, porque seguramente muchas personas tienen el sueño de abrir un matadero de gallinas, no solo yo, ¿verdad? Y por eso es que la zonificación existe, o por lo menos este es el origen de la zonificación. Entonces yo quería primero darles esta información para que cuando vayan a casa y vean estas diapositivas puedan hacer clic en este link que lo van a llevar a Durham Maps y les mostrarán la ciudad y verán que hay diferentes partes interesadas y cosas que ver. Pero esto es un vistazo de la zonificación de Durham. No pude meter toda la información aquí, pero podrán ver que todas estas R's que van a ser áreas residenciales, estas comerciales, oficinas y estas moradas o violetas van a ser zonas industriales también. Entonces ahí podrán ver que tenemos mucha separación acá. Estas manchas amarillas que son más grandes van a ser suburbanas, que son los RS. Y vemos acá la parte suburbana. Vemos los RU, que serían urbana residencial, residential urban. Vemos esto más en el centro. Ya comienzan a tener un sentido lo que pasa. Y después vemos que las áreas comerciales tienen también su ubicación. No las tenemos en la mitad de los barrios. Y cuando yo vivía al lado de Amber y haga mi planta de matadero, no va a tener que demandarme. Puede llamar a Sarah Young y decirle, hey Sarah, tengo una persona que está matando gallinas aquí en mi barrio y pues no me gusta. Y Sarah dice, bueno, primero que todo voy a despedirlo y después le daremos una notificación. Y así es como funcionaría este tema. Bueno, hablemos de Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Algunas personas dicen que no tiene zonificación. Sin embargo, tiene un código basado en forma. Y este dice qué es lo que cómo pueden verse los edificios, cómo se tienen que construir. Y si no estamos gobernando el uso, si estamos gobernando la forma. ¿Así aún tendríamos algo de zonificación? Algunas personas dirían que sí. Y una de esas personas sería yo. Yo creo que si alguien quiere ser famoso, deberían de apegarse a decir que Beyoncé vivió ahí, nació ahí, perdón.
Bueno, todos hemos escuchado esto recientemente con seguridad. Serían zonificación de familias únicas de una persona. Y en el pasado hemos visto muchos movimientos contra la abolición de este tipo de casas y los argumentos son que incentivan desarrollo que aumenta el, que aumentan el uso de automóviles, exacerba la inequidad porque tenemos menos suministro. Entonces, si todos los lotes en esa subdivisión tienen un acre y tenemos 10 acres, vamos a tener 10 lotes. Y si hacemos esto que hace la mitad, hace falta la mitad, podremos tener más unidades, más suministro. Y como estamos con el cambio climático, uno es ineficiente en cuanto al uso de tierra, pero también tenemos que manejar mucho más tiempo. Entonces, una de las cosas que la gente ha estado hablando recientemente es de este concepto de missing middle housing o falta de casas en la mitad, que sería expandir el uso para incluir múltiples unidades, pero se retiene la escala del barrio, el diseño o la forma, la zonificación. Entonces, esencialmente lo que esto dice es que en vez de solamente poner familias únicas, que tengamos una mezcla de diferentes usos residenciales, pero que la forma tiene que ser apropiada. Por lo tanto, no tenemos apartamentos en sus barrios, en este barrio, que no es una planta de matadero de gallinas, pero solamente no quieren vivir al lado de un edificio si están en un barrio tradicional. Algunas personas sí, y está bien. Bueno, más allá de la zonificación, ¿cómo interactúa la planeación con los planeadores? O sea, planeación con P minúscula y P mayúscula. Tengo dos ejemplos para ustedes de los dos brazos. Primero hablaremos sobre el plan comprensivo. El input del residente por 3.5 años para el trabajo de relacionamiento, la formación de políticas y prioridades basadas en ese input o retroalimentación, y después el trabajo por parte de los residentes hacia la meta que establecieron los residentes. En cuanto a gestión de desarrollo, tenemos muchas personas que hablan sobre las islas de calor, un efecto de islas de calor. El Consejo después cambió la ordenanza de unificación para requerir más calles y como respuesta el Departamento de Planeación contrata un arbolista para inspeccionar nuevos árboles para el cumplimiento. Y aquí estamos hoy. Sí, ese soy yo. No me aguanté. Y mi trabajo esencialmente es trabajar en esto porque todos dijeron que es importante. Entonces, cuando el desarrollador dice que no podemos hacer X, Y o Z con los árboles, tienen que entrar en contacto conmigo primero. Bueno, la planeación como instituto históricamente ha interactuado y apoyado las políticas urbanas que han puesto a otras poblaciones en más desventaja que otras. Algunos de estos ejemplos van a ser la renovación urbana, algo que se llama redlining, líneas rojas o restricciones que son privadas, pero lo hemos apoyado como institución, gentrificación y degradación ambiental que han afectado desproporcionalmente a las poblaciones de color y de bajos ingresos. Y esto significa que la planeación moderna o la actual. ¿Me puedes decir qué es redlining, por favor? ¿O línea roja? Sí, vamos a hablar de redlining en otra diapositiva. Pero las restricciones o deed restrictions son restricciones sobre una propiedad que está efectuada. Muchas veces dicen que una casa no puede ser vendida a un dueño que sea de raza negra o cosas por el estilo. Bueno, la planeación moderna o actual tiene la responsabilidad de reconocer y comunicar los daños que estas políticas han infligido sobre las comunidades y el deber de centrar la equidad en todas sus acciones y trabajo en el futuro. Bueno, ya les he dado mucha información. Vamos a tener algo de información sobre historia local y después vamos a tener un panel de historia local. Pero si hay algo que les haya dado, alguna información que les haya dado, que tenga que ser aclarada, tenemos un micrófono y podemos pasarlo. ¿Tenemos una pregunta por aquí?
Soy Christine, hola. En la última diapositiva, la diferencia entre la planeación con P mayúscula y la de P minúscula sería lo moderno versus las desventajas estructurales de planeación en el pasado. Buena pregunta. La forma en que eso se estructura es la planeación con P minúscula, es la planeación en general, como el trabajo de comunitario y la gente que hace planeación, pero de pronto no en el departamento de planeación per se. Y la de planeación de P mayúscula son las personas que esencialmente trabajan para un departamento de planeación u otro tipo de, de organización formal. Soy Rohan. Mi pregunta se remonta a la zonificación y quería saber sobre el plan que acaba de ser aprobado, el nuevo, y si incentiva la construcción de zonas de uso mixto, como apartamentos encima de una cafetería, cosas por el estilo. Y quería saber por qué van a tratar de abogar por eso en vez de no tenerlo. Sí, dentro del plan comprensivo hablamos sobre los tipos de lugares y dentro de esos tipos de lugares hay un incentivo a que hayan ciudades de 15 minutos y por lo menos aquí tenemos la experta que podría corregirme si digo algo malo. Pero sí, el uso mixto definitivamente es algo que se alienta a hacer. Y para llegar a la segunda parte de tu pregunta, no se alienta en todas las áreas y hay diferentes razones, porque hay diferentes contactos, todos los barrios tienen su propia historia. Y hay lugares en donde tal vez esto no sea apropiado hacerlo. Y Lisa está lista para tomar el micrófono. Sí, no tengo que corregir nada, solamente agregar. Sí, hay un par de tipos de lugares que han sido creados con el nuevo plan. Uno es barrios de uso mixto y el otro es áreas de oportunidades de tránsito. Estamos tratando de crear un uso mixto donde haya mayor densidad para asegurar de que la gente pueda acceder a las cosas que necesitan, pero ponerlas en puntos de acceso de tránsito tanto como sea posible. Gracias, Lisa. Soy Tammy, ¿me puedes escuchar? Sí, creo que sí. Sí, no he hecho la pregunta todavía. Solo probando el micrófono. Durham tiene una historia única en cuanto a la forma en que sus barrios han sido desarrollados con el tiempo. ¿Qué tipo de retos implica esto para los planeadores? Es una excelente pregunta. Y afortunadamente vamos a comenzar a hablar sobre la historia local, entonces podría de pronto responderle más adelante. Porque primero que todo porque tenía que terminar a las 6 y son las 5:56 y tengo un par de diapositivas más, pero definitivamente vamos a retomar esa pregunta. Bueno, una pregunta más. ¿Hay alguna forma en que pueda pedirte que la aguantes por un momento? Ok, perfecto, porque quiero respetar el tiempo de todo el tiempo porque hablo mucho. Voy a darles algo de historia local. Durham fue incorporado inicialmente en 1886. Anteriormente existía como Ayrshire antes de la época colonial. Siempre me están corrigiendo esta pronunciación. Y está bien. Originalmente era el hogar de los Eno y los Okinishi. La plantación de Cameron era la más grande en el estado. Los Camerons eran dueños de más de 30,000 acres de tierra y esclavizaron a casi 900 personas. La familia Cameron hizo el lobby con el estado para un ferrocarril local para expandir su poder y la tierra para estos ferrocarriles fueron donados por Bartlett S. Durham. Y aquí, en el costado, tomé esta fotografía de Bull City 150 y esta parte de afuera va a ser la tierra de los Camerons. Y es difícil de ver, pero este cuadrado, justo aquí, ese era la estación de ferrocarril original. Ahora hablaremos sobre lo que se llama redlining, líneas rojas. En 1937, los mapas de líneas rojas fueron creados por algo que se llama Home Owners Loan Corporation. Los barrios fueron calificados según el riesgo percibido, donde ciertas áreas parecían ser demasiado riesgosas para la asistencia de hipotecas federales. La presencia de personas negras, inmigrantes y personas pobres de cualquier raza eran considerados como el factor de riesgo mayor. Y vemos esos efectos incluso a día de hoy.
Las áreas rojas con árboles, pueden ver que en el este de Durham hay 40% menos de áreas verdes. Y para repasar este mapa rápidamente, las áreas verdes que están en la parte superior fueron calificadas por los prestamistas, seguidos por el azul, amarillo y después rojo. Y así es como funciona esto en cuanto a deseabilidad para los préstamos que se están dando. En 1960, los oficiales planearon demoler todos los edificios en las áreas de abajo. Les vamos a una foto, excepto la iglesia St. Joseph, para seguir las directrices de la renovación urbana y para la construcción del NC 147. Al final, casi 4.000 familias y 500 de negocios fueron desplazados y el precio de la destrucción de Haiti fue de $300 millones en dinero de hoy, y 3/4 de eso fue pagado por el gobierno federal. Veamos aquí en 1950. Esta es la iglesia, Fayetteville. Y aquí es nuevamente en 1972, que es después de la renovación urbana. Y pueden ver que Pettigrew fue reemplazado con la autopista. Aquí está. Y se ve muy diferente. Y tenemos un pequeño video. Haiti llegó a su... Haiti fue la capital negra. Habían 16 negros millonarios en el corredor. Haiti era reconocida como la comunidad negra ideal en el sur, y habían partes de la comunidad que tenían problemas. Los activistas describían Haiti como si el barrio se hubiera tragado más de lo que podía soportar y que hubiera regurgitado una conglomeración de basureros. Yo era como un gueto más o menos. Y cuando digo esto no me refiero o no quiero sugerir de que habían malandros y personas malas. No, era una comunidad pobre. Sí, mucha gente se la pasaba bien y decía, ni siquiera sabían que eran pobres. Y los políticos querían revitalizar la ciudad y respondieron con un plan para renovar 200 acres de Haiti. Inicialmente la comunidad negra apoyó mucho la renovación urbana porque esto iba a atraer dinero federal en estas comunidades negras para mejorar las viviendas negras y ese tipo de cosas. Las casas del 147 junto a la autopista estaban conectados al proyecto de renovación urbana. Y las casas iban a ser derribadas y las casas nuevas iban a ser construidas ahí, donde la gente iba a tener una mejor calidad de vida. Y en vez de la renovación urbana, algunas personas llamaron a esto remoción de los negros porque las viviendas estaban siendo destruidas, pero no estaban siendo reemplazadas, y los negocios estaban siendo destruidos y tendrían que ser reemplazados, y eso nunca sucedió. Y la autopista de Durham pasaba por la mitad de la comunidad negra de Haiti, que era el centro principal de los barrios negros y de los negocios negros. Y si ves el mapa de Durham podrás ver que la autopista se salta los lugares como el campus de American Tobacco, como el Cotton Hills en el este de Durham y como el West Campus. Sí. Pasa por entre medio de todos los lugares reconocidos. Y lo que hicieron fue construir por lugares como Hayti, Brookstown, Monkey Bottom, Crest Street y Hickstown, los lugares más pobres. Si ya nos han engañado suficiente, yo creo que la gente tiene esta idea de que las cosas no van a funcionar bien porque prometen esto y lo otro. Y vemos la Comisión de Renovación Urbana y parece que nadie que sea pobre va a verse beneficiado. El resultado fue que los residentes de Hayti no recibieron las compensaciones que prometieron. Una vez terminaron la autopista, muchas familias perdieron sus casas y terminaron en viviendas públicas. La demolición de las casas han excedido el reemplazo. Había mucha gente ahí con las que yo fui a la escuela y fueron desplazados. Los pasaron a diferentes barrios
Pero en Haití todo el mundo era una familia. Con los años, en los últimos 30 años, la falta de desarrollo ha sido un proceso y lentamente ha expulsado a la gente que vivía allí anteriormente. Muy bien, tengo una última diapositiva para ustedes. ¿Cómo la planeación con P mayúscula a nivel profesional e institucional maneja la parte de la historia local de Durham en nuestro trabajo? Tengo tres formas para demostrarlo. La primera es la preservación histórica. Una crítica a la preservación histórica es que se ha enfocado en la historia de la gente blanca o se ha enfocado demasiado en la arquitectura en vez de la historia cultural del condado. Otra forma ha sido por parte del plan comprensivo, en donde hicimos 3 años y medio de trabajo, en donde tratamos de hacer nuestro mejor trabajo para asegurarnos de que el plan refleje lo que quiere la comunidad y cómo nos poníamos tareas para poder ver cómo se iba a ver para el 2050 el condado. Y finalmente nos enfocamos en vivienda asequible. Estamos definiendo estrategias para que actualmente están siendo utilizadas para combatir la gentrificación y el desplazamiento. Esas cosas son exacerbadas normalmente por esa historia previa y se ve y por las limitaciones de los derechos de propiedad privada y otras cosas como leyes federales. Pero bueno, esto es el final de mi presentación. Muchas gracias por soportarme. Hablé por 30 minutos y vamos a tener ahora un panel de historia local. Pero antes de eso vamos a tomar un break de 10 minutos para que todos se estiren, caminen un poco, se saquen de sus cabezas mi voz y muchas gracias. Hola, bienvenidos de vuelta de su break. Espero que todo el mundo esté muy bien. Espero que puedan haberse podido dar un pequeño descanso y quiero ahora recordarles que si quieren ponerse de pie, estirarse, mover su cuerpo, sientan la libertad de hacerlo en el momento que lo deseen. Los baños están afuera, aún tenemos mucha comida, entonces por favor, si tienen hambre aún, continúen comiendo. Ahora, para comenzar, vamos a iniciar la discusión del panel. Y esta discusión de panel va a ser moderada el día de hoy por Alexander y por Angel. Y lo que voy a hacer ahora es darle la palabra a ellos. Gracias. Muchas gracias a todos. Voy a presentarme nuevamente y cada uno de nosotros nos vamos a presentar otra vez y vamos a hablar un poco sobre cuánto tiempo hemos vivido en Durham, el trabajo que hacen y específicamente cómo se relaciona con la historia local de Durham. Soy Alexander Cahill. Soy comoderador, pero mi grupo supervisa la planeación. Ustedes ya conocen una parte del equipo. No voy a hablar mucho de mí porque no se trata de mí, pero le voy a dar la palabra a Angel ahora. Hola a todos, soy Angel Isaac Dozer y soy fundadora de Be Connected Durham y me considero una estratega creativa en la parte de planeación urbana. Mi organización, junto con otras organizaciones, comunidades y sociedades, fuimos el esfuerzo o la fundación tras todo el esquema de relacionamiento equitativo. Nosotros nos encargamos de hacer mucho trabajo de planeación técnica con ALTA en ese momento, cuando estaba ubicado en el centro de Durham, y trabajamos para hacer esfuerzos comunitarios liderados por la comunidad para desarrollar este proceso y concientizar a la gente de Durham para que todos podamos trabajar para tener una Durham más equitativa. Y ese proceso de planeación y lo que escuché hoy es algo crítico, especialmente desde la perspectiva de los miembros de la comunidad.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora es dejar que Vera y Denise Hester se presenten y que nos hablen un poco sobre el trabajo que están haciendo, como lo hice yo. Sí, tratemos de no tumbar nada con el cable del micrófono. Voy a mover todo. Soy Vera Ceselsky, soy de Durham y he vivido en Durham por prácticamente toda mi vida. Y trabajo en historia local. Soy la directora de Historic Stackville State, que queda en el norte de Durham. Nuestro lugar queda a 10 millas del norte de lo que hoy es el centro de Durham. Stackville solía ser un lugar de plantaciones con esclavos y era un lugar operado por el Estado. Y ahora estamos enfocados en investigación y educar a la gente sobre la historia de la esclavitud y contar de la historia, la verdad, de una manera inclusiva y ética, centrada en documentación de todas las experiencias de cientos de personas que estuvieron afectadas por la esclavitud en ese lugar y documentando también las historias de cientos, sino de miles de descendientes de personas que alguna vez fueron esclavizados en Stackville y que aún viven en todos Estados Unidos a día de hoy, incluyendo aquí en Durham y en Raleigh y en todo Carolina del Norte. Podemos hablar más de esa historia cuando hagan preguntas si quieren. Buenas noches a todos. Soy Denise Hester y soy originalmente de Durham. Nací aquí en 1952 en lo que se conoce como Pine Street o que se conocía como Pine Street. Y nos gusta hablar sobre este tipo de detalles, hablar sobre mitos y realidades. Pero en cuanto a mi persona, en la actualidad es una compañía que se especializa en desarrollo de finca raíz. Tenemos 2 centros comerciales en Fayetteville Street para reconstruir la comunidad Haiti que nos pertenece desde 1987 y hemos estado trabajando en eso por un tiempo ya. Tenemos más de 58,000 pies cuadrados y más de 10 dueños en esas 2 ubicaciones. Y como les digo, el enfoque es reconstruir lo que fue removido y también mejorarlo para el futuro. Y en cuanto a planeación, porque la planeación determina mucho sobre el ambiente en el que vivimos. Yo no me he enfocado o me vi obligada a enfocarme en el trabajo de planeación en la comunidad porque tiene un impacto muy grande y porque el proceso de planeación es críptico, muy poco entendido y también es un área muy especializada. Tomó un tiempo, y yo soy autodidacta, no fui a estudiar esto, de hecho yo estudié matemáticas, pero la planeación me intrigaba porque mucho de lo que sucede en las comunidades son cosas que no se ven. Y el diablo yace en los detalles. Y si no le pones atención a los detalles, van a atropellarte. Como la comunidad nuestra y las comunidades negras han sido atropelladas en toda la nación. Y fue dentro de ese contexto entonces que empecé a trabajar por la comunidad y creé, con la ayuda de cientos de miembros de la comunidad, un grupo que se llama The Neighbor Street Planning Group. Y si ustedes están interesados en la historia de verdad de las comunidades afrodescendientes en nuestra área, tenemos una página de Facebook histórica que se llama The Historic Fayetteville Street Corridor Planning Group. Y diferente a las diferentes páginas que se enfocan en lo que llamamos la gente famosa de Durham, los Merricks, Moores, y no para quitarle peso a eso, porque ellos fueron los originales aquí. Muchas personas contribuyeron, sin embargo, al tejido social de la comunidad de Fayetteville Street. Pero los afroamericanos ayudaron a construir esta ciudad
y el condado de muchas maneras. Entonces, nuestro lugar es como un lugar donde hay héroes que no han sido vistos, donde reconocemos a nuestros vecinos, alguien con quien fueron a la iglesia, alguien que fueron, vieron en la policía, como también dueños de negocios y otros. Y eso fue establecido hace unos 2 años aproximadamente y aceptamos entradas. Si la gente quiere enviar algo que sea relevante para Fayetteville Street, hacemos un escrutinio, no tiene que ser relevante para Fayetteville Street per se, pero sí queremos invitarlos a que envíen, sometan su material. Y quiero decir algo antes de dejar de hablar. En cuanto a el trabajo de planeación en sí, nos remontamos a 1990 más o menos. En el momento, nuestro problema original era el crimen en nuestra área. Y con esto desarrollamos el plan, pero caímos en cuenta que eso era una definición muy pequeña de lo que es el desarrollo. Por lo tanto, se transformó en un plan más generalizado y nosotros establecimos, después del plan del 2005, nosotros establecimos la primera plan de área pequeña y la enviamos a los canales necesarios para ser aprobado. Y eso es otra historia. Pero sí establecimos el único distrito local de historia afrodescendiente. Vimos los planes de rezonificación, planes de aceras, propuestas, proyectos, todo el proceso, no solamente la planeación, todo relacionado a mejorar nuestra comunidad. Entonces, cuando digo que he estado trabajando en esto por mucho tiempo, seguramente soy una de las personas más viejas del grupo. Me encanta estar aquí y me encanta que me hayan invitado. Gracias. Señora Hester, seguramente ya respondió todas las preguntas que iban a hacernos de una sola vez. Entonces vamos a pedir más información sobre todo lo que compartió, porque seguramente muchos de aquí van a querer escuchar sobre sus historias de Mrs. Hester. Igual contigo, Vera, para que hables sobre tu experiencia y como una historiadora y la experiencia que has tenido también queremos aclarar que la experiencia vivida puede ser considerada como algo mainstream o el status quo o la historia de todos. Estamos aquí y parece que ustedes dos están familiarizadas entre sí, se conocen. Entonces quería saber cómo sus experiencias han impactado el trabajo que hacen como historiadoras públicas. En cuanto a la historia de la señora Hester, que nació, se crió y que ha visto muchas cosas con las comunidades, por ejemplo, Haiti, cómo sus experiencias de vida, cómo las impactaron y cómo les permite leer lo que está sucediendo en cuanto a planeación y desarrollo aquí en la ciudad de Durham. Es una pregunta muy grande. Yo creo que en cuanto a mi experiencia personal, mucha gente tal vez no conozca la historia de Stackville, el lugar que yo represento. Y Stackville probablemente fue el lugar más grande de plantación de esclavos en todo Carolina del Norte en el momento de la Guerra Civil de Estados Unidos. Los censos que sobrevivieron de 1860 nos dice que hubo 983 personas esclavizadas y que estuvieron captivas en ese lugar en 1860. Y más de 1,000 personas también fueron esclavizadas en ese lugar para el año 1864, justo antes de la emancipación. Y como decía, crecí y fui educada en las escuelas públicas de Durham, viví en Durham prácticamente toda mi vida. Nunca supe que Stackville existía, nunca supe que las historias de aquellas familias eran parte de los cimientos que conectan a las comunidades de las que tú estabas hablando. Yo pude haber crecido en Durham aprendiendo sobre Weston, sobre Haiti, aprendiendo sobre estos pilares de historia afroamericana y comunidades afroamericanas en Durham.
pero me conozco a mí misma y conozco a muchas personas que crecieron en Durham y que van a nuestros lugares históricos hoy y dicen que han vivido en Durham toda su vida y nunca les habían dicho que existía esta historia enraizada de esclavitud aquí, justo en, en nuestra ciudad. Y nunca les dijeron la historia de la ciudad de Durham, que se conectaba directamente con el legado de esa institución, del daño que hizo esa institución a la fundación de la ciudad de Durham y la incorporación de la ciudad de Durham un par de años después de la emancipación, la continuidad entre las familias que estuvieron en Stackville y la primera generación de personas que estaban comprando tierra en lo que se convirtió en Fayetteville Street, que sería la primera generación de dueños negros de tierra, que son los primeros dueños de negocios en esa área también, en 1860, 1870. Y esa ignorancia y falta de conocimiento y ese silenciamiento intencional y desconexión de ese pasado con el presente, basada en mi experiencia y también entre el colectivo que vivo, creo que es una experiencia de vida muy poderosa. Y nunca voy a olvidar que en mi propia experiencia y mis propios encuentros con esa historia han cambiado completamente la forma en que yo veo cada esquina cuando conduzco en Fayetteville Street. Tal vez haya pasado por esa esquina, no sé cuántas veces, 1000 veces en mi vida de pronto. Y ahora paso y pienso, ese es el primer lugar donde la familia Justice tuvo tierra como personas libres por primera vez en Estados Unidos en 1860. Y los Justices que estaban comprando esa tierra eran los bisnietos de Beatty y Cato, que fueron traídos como esclavos a Piedmont, North Carolina, en 1770. Y podemos ver ese linaje. Y esos son los descendientes de Justice que existen hoy en día en Durham todavía. Y quiero saber cuál es la experiencia de vida, porque esto es lo que hace que eso sea específico. Es que una historia común en Durham es que la gente no conoce la historia de Durham y cómo se son comunidades que han salido adelante. Me disculpo. Esa es una experiencia de vida, de hecho, que tenemos que reconocer más a menudo. Y es que la gente no conoce la historia de este lugar. Puedes pasar por la comunidad de Hayti y pensarías, no, no es un lugar seguro, no se ve como un lugar seguro, no se ve como un lugar desarrollado. Y hay una razón tras de eso. Y para poder reconocer que no hay conciencia y que las historias nos han contado, incluso las personas que nacieron y fueron criadas aquí en Durham. Es muy importante pensar en esto para determinar qué queremos hacer nosotros en el mundo de la prenación. Ahora, señora Hester, sus experiencias, ¿cómo ellas afectan lo que hacen hoy? ¿Cuál es su experiencia que usted quisiera resaltar? Yo diría que la experiencia de vida mía, ¿cómo puedo expresarlo en palabras? Es una de una dirección equivocada y falta de acceso a recursos. Yo nací en 1952 y vivía en segregación. Iba al teatro en North Carolina y me tocaba ir por las escaleras de atrás del balcón, porque las personas negras eran relegadas al balcón cuando podían entrar. Y otros lugares, las fuentes de agua de color, por ejemplo, todas estas cosas que existían en esa época. Y yo a esto llamo la desegregación, porque tenemos que lograr una integración aún en este país. Pero con la desegregación en las escuelas, yo fui a una escuela negra hasta sexto grado y fui a Carl Junior High, así lo llamamos antes, y también en Durham High cuando me gradué en 1970. Y mi madre trabajó toda su vida en North Carolina Mutual y mi tío tuvo un negocio que era para limpieza en Fayetteville Street. Teníamos muchos emprendedores en la familia. Mi madre trabajó para una compañía de emprendimiento. Entonces, como joven, yo estaba relacionado a mucha gente negra y nuestra historia
con la gente de mi edad, con gente negra de mi edad, es que pues voy a protegerme de la gente blanca, porque ese era el código que manejábamos. Era un ambiente hostil y cuando se crece tenemos que saber cómo operar en ese ambiente hostil. Y ese es el ambiente en el que crecí. Siempre se trataba de estar muy consciente, muy en modo vigilancia en relación a actividades y el contexto que nos rodeaba. Y nos estábamos protegiendo de eso durante la época de segregación. Y veamos profesores, banqueros, constructores, todos negros. Y si ustedes también querían buscar en Google una película producida por el Durham Business and Professional Chain, busquen en YouTube Negro Durham Marches On. Y ahí podrán entender más o menos qué sucedía en Durham antes de la renovación urbana. La película fue comisionada en 1944 y ese es el contexto en el que yo crecí, que es muy diferente a lo que tenemos a día de hoy. Y esto no se trata de romantizar a las vidas negras en Durham en esa época. Todo tiene cosas buenas y malas. Entonces, dentro del contexto de la forma en que yo crecí, era muy positivo, pero sí creo como un espíritu de cruzada, en mí por lo menos, y también alimentó mi sentido de injusticia. Y teníamos que hacer algo al respecto. Uno no podía simplemente aceptar estas cosas y quedarse quieto. Así es como me criaron a mí. Entonces, adelantando hasta el Durham de hoy, el problema, como siempre ha sido, tiene que ver con distribución equitativa de recursos y cómo las comunidades negras siempre resultan ganando menos que los demás y cómo la planeación, infortunadamente, también ha sido instrumentalizada para empujar algunas de esas inequidades. En el último plan vi un movimiento en otra dirección, hacia la equidad, distribución equitativa de recursos, pero como dije, el diablo yace en los detalles y tenemos que entender bien las cosas, porque el plan solamente se implementa por medio del UDO, que es la Ordenanza de Desarrollo Unificada, que tiene que ser consistente con el nuevo plan. Y hay una brecha grande entre lo que queremos y la forma en que lo vamos a obtener. Yo diría entonces, para responder a tu pregunta, que mi crianza dentro de un contexto negro protegido y más adelante eh, salir al mainstream generó un espíritu hipervigilante en mí. Podemos aplaudirle si quieren. Estoy escuchando cosas relacionadas a la seguridad, algo que pensamos como planeadores, y también la parte del mantenimiento de esos sistemas de seguridad. Y también escuché que hablaste de recursos y como basado en tu experiencia, tuviste una experiencia positiva, viste profesionales negros, gente trabajando junta, y eso tiene que ver con el hecho de que habían leyes que permitían que la gente saliera de ciertas áreas. Y eso es importante. En número dos, también escuché que hablaste sobre recursos y como tu experiencia no a menudo es la experiencia que la gente conoce cuando escuchan sobre Durham. Y eso es muy importante porque es parte de la información crítica que nos ayuda a corregir ciertos problemas que terminan siendo soluciones nacionales y podemos reconocer toda la historia de esta manera y podemos enfocarnos en lo que es cierto y permitir que eso emerja como una estrategia. Alex, ¿alguna pregunta? Bueno, tengo curiosidad ahora sobre tu experiencia, porque suena como una experiencia positiva y también entiendo los problemas como no sentirse segura o estar en estado de vigilancia permanente. Porque como lo saben, la ciudad de Durham, y algo que lo hace especial es que es una ciudad basada en la comunidad. Y la gente siempre está haciendo cosas de manera activa para hacer que este lugar sea un mejor lugar para vivir.
Y muchas de estas historias no son contadas. Entonces, ¿cuál es una de tus cosas favoritas sobre tus experiencias vividas en la ciudad de Durham? ¿Y cuál es una de las experiencias más retadoras o una de las historias más retadoras? Y me gustaría que pensaras sobre la misma pregunta tú. ¿Qué es lo favorito que tienes o tu historia favorita? ¿Y qué es algo que puede ser un reto en relación a la ciudad de Durham y tu experiencia acá, el paisaje en general, todo lo que pasa? Bueno, lo diré de esta manera. Algo que me sucedió en Durham y que me encantó en 1970 es que me gradué en Durham High, fui a la Universidad de Harvard y me gradué en el 74 y dije que nunca más iba a regresar a Durham, Carolina del Norte. Nunca más en la vida. Y son dos cosas que dije y que nunca debe decir. Primero, nunca digas nunca. Dije que nunca iba a regresar a Durham, pero aquí estoy sentada. Y después dije, nunca quiero tener hijos y traerlos a este mundo. Y tuve mellizos. Entonces, la lección es nunca digas nunca. Pero bueno, yo siempre sentí que Durham, y sigue siéndolo, es un es una sociedad medio segregada. Y me refiero a la gente y a los ambientes. Estamos en el mismo espacio físico, pero tenemos diferentes experiencias, así estemos sentados lado a lado. Y eso es una de las razones por la cual me quise ir. Uno piensa que se va y deja los problemas atrás, pero ese no es el caso. Entonces, a donde fuese, cuando me pasaba lo mismo, iba a Atlanta, a Boston, era lo mismo. Incluso son peores que Durham, si lo pueden creer. Pero lo agradable es que sí pude irme, y algo que aprecié mucho es que pensé, cuando me fui de Durham, pensé que todos los lugares a los que fui, a las comunidades negras, iban a ser como Durham, pero no lo eran. Y me he enterado lo único que era Durham después de irme. Y todo lo que ayudó a construir Durham desde la perspectiva negra faltaba en los otros lugares, y eso me ayudó a abrir los ojos como persona joven que era, porque uno pensaba, me estoy alejando de casa, de mamá y papá, voy a hacer lo mío, solamente para descubrir que las cosas que sucedieron en Durham, los bancos negros, compañías de seguros, muchas de estas cosas no existían en otros lugares. Fayetteville Street, Hayti, los distritos de negocios negros y muchos lugares que no existían en otros lugares, como en Boston, por ejemplo. El porcentaje de gente negra ahí era muy bajo. Entonces es una dinámica completamente diferente y es muy étnico. Y Durham era como blanco y negro. Entonces ibas a un ambiente multiétnico y es una experiencia diferente. Y yo diría que el reto a día de hoy para mí es la equidad. La equidad para todo el mundo. Y eso sigue siendo un reto, porque yo creo que los recursos a nivel personal tienen que ir a las áreas que tienen más necesidad primero, pero nunca lo hacen. Entonces, ese es el reto que tenemos. Tenemos que ver cómo vivir de manera equitativa, especialmente la gente que vive en Durham. I'll say my favorite thing about Durham history. Mi cosa favorita de la historia de Durham Durham history is Polly Murray. es Polly Murray. And I'll leave all of you to look up the Polly Murray Center and Y engage with the great busquen folks en Polly there Murray y vayan a hablar con la gente de allá learn from Polly's y life aprendan and sobre work la vida de Polly, and su art trabajo y el through that. arte por medio de ellos. And I'm going to keep learning my Y whole voy a life continuar from that. aprendiendo mucho de ellos and from them and their stories. So, y sus historias. I really, that's my favorite thing. Eso es lo que más me gusta. ¿Podrías hablarnos sobre algo que te encante de eso?
¿Qué es lo que más te gusta de Pauli Murray y aprender sobre ella? A favorite thing Algo que me is, gusta es, so many things. son tantas cosas. For me, as someone from Durham, Como favorite alguien thing de that Durham, resonates with algo me que and me that gusta challenges me is looking really closely at es ver muy the life cercanamente story and the la historia de vida childhood y la of niñez someone who de was alguien an incredible que fue activist un and activista artist increíble, un and artista change maker and dreamer, que generó cambios, in un studying soñador, the life of someone y who estudiar was la vida de owned alguien que entirely fue made by Durham, criado by completamente their en Durham Durham, roots, con by their raíces en Durham Durham, family con and familia en education Durham, and con educación en connections, Durham, conexiones en and Durham, for whom Durham also y was para an alguien que uneasy Durham home era and a un place that lugar Polly often couldn't be en donde and Polly no couldn't podía fit. estar ni encajaba del todo. That's one of the things. It's my favorite, not because it's easy or beautiful to hold on Y to, me but gusta esto because no it's porque something sea I'm gonna fácil keep de learning digerir, from sino que es when I algo de lo think que me about the hará community continuar Durham needs to aprendiendo be cuando and who Durham needs pensamos to en la comunidad que include Durham and be tiene que welcoming ser to. y quién se tiene que incluir y a quién se le tiene que dar la bienvenida I'll say acá. one of my least favorite Y things algo que about no me Durham gusta history, mucho de la historia de Durham, or about the stories o that más get bien told, sobre the las historias que narratives se that cuentan, get las shaped narrativas que about Durham se cuentan history, de la historia de and I'm Durham, thinking specifically about white folks here and white serían las narratives personas of this blancas y history. las narrativas blancas de esta historia. One of my least favorite things Algo is que the no me way that gusta I es la think forma en que yo pienso sometimes que algunas the veces powerful history la historia of poderosa that you've been sharing some que of han with us compartido tonight con nosotros esta noche, of algunos de ustedes han compartido con nosotros, Black power and del poder negro y el entrepreneurship and organizing and emprendimiento, resistance y el in trabajo de Durham organizarse y la resistencia sometimes en Durham. gets seized upon by white folks in power A veces to es algo que create los blancos que están en el poder tratan de flattening eliminar of Durham's para history aplanar that la exempts historia white de folks Durham, from que accountability, le quita right? responsabilidad And presents the histórica a exceptional los blancos y story of presenta la Durham historia as a excepcional story de that Durham como una somehow, historia as if that the achievements donde and los the logros power of y el those black poder de communities esas in comunidades Durham negras en Durham somehow means that white communities in Durham significan were que las less comunidades unjust blancas in some way, en Durham right? fueron menos injustas de alguna And I think manera. that's Y yo creo a really dangerous que esa flattening es of that history. una retórica peligrosa de esa historia. Yo creo que eso es importante en cuanto a las cosas que sabemos que son hermosas y las cosas que siguen siendo retos para nosotros. Voy a compartir un poco sobre mi historia y mi experiencia aquí. He estado en Durham por 24 años. Llegué aquí después de graduarme y estudié en el extranjero. Nunca pensé que iba a hacerlo. Pero fue la razón por la cual vine a Durham, porque yo tuve un hijo y decidí, bueno, hay algo en este lugar que me atrae. Mi padre vivió aquí en los 80s. Y fui a la escuela para estudiar medicina, pero no terminé. Me gradué de fisioterapeuta. Y ambos padres míos son profesores. Y eso es algo que dije que nunca iba a hacer. Entonces, cuando estaba estudiando y quería definir si iba a ir a ser fisioterapeuta en Duke, porque estaba trabajando para criar a mi hijo, yo pensé, tengo que probar ser profesor, así sea un año. Entonces, en palabras, para resumir, empecé a enseñar en una escuela en el 2002. Y esa es la razón por la cual entiendo el desarrollo comunitario y la planeación y todas las cosas creativas que la gente hace todos los días para poder salir adelante. Especialmente gente que no tiene recursos o que viven bajo la inequidad. A mis estudiantes yo les llamo mis profesores, porque la forma en que ellos hacían fiestas para poder ayudar a recaudar fondos para pagar la renta, la forma en que nuestros estudiantes
tenían acuerdos comerciales, pero nadie les decía que era un acuerdo comercial. Porque si tú estabas vendiendo el Rice Krispie, los brownies y los folders de 10 centavos, eso quiere decir que ellos emprendedores lo estaban haciendo. Y si tú estabas vendiendo en el segundo piso los lapiceros y los suministros y ahí te aseguras de que la gente tuviera lo que necesitaban porque estabas distribuyendo los brownies y todo lo demás, entonces sabías que no ibas a ir abajo para hacerlo porque alguien abajo estaba encargándose de vender cosas también. Había un respeto. Entonces ver esto, y yo pensaba, estoy enseñándole a mis hijos, a mis chicos, habilidades de supervivencia, y yo estaba siendo testigo de cómo la comunidad funcionaba como un ecosistema, y de eso comenzamos a hablar. Y esta es una de mis cosas favoritas sobre Durham y el trabajo que hago como estratega creativa. Primero me tocó ver diferentes perspectivas y ver cómo cada uno de esos estudiantes llegaban a la misma meta, al mismo resultado, utilizando lo que tenían a su disposición. Y esto es importante cuando hablamos sobre la equidad, que es de lo que estás hablando, cuando pensamos sobre la historia, que es difícil de digerir. Porque la historia es difícil de digerir, especialmente cuando desarrollas relaciones, y yo considero que la ciudad de Durham es un lugar diverso y también considero que es una ciudad negra. Y la idea de que somos amigos legítimamente en muchos niveles puede hacer que sea doloroso saber que tienes relaciones y respeto por otra persona, pero la distribución de recursos y las regulaciones que existen hoy en día, y hablo por ejemplo del UDO o la Ordenanza de Desarrollo Unitario, estas cosas también se basan en el sistema en el cual vivimos. En algunos lugares hay falta de recursos y falta de reconocimiento. Y en otros lugares la infraestructura está bien y en esos lugares la gente no entiende. La gente que tiene todo funcionando bien no entiende que eso no sucede en otros lados. Y eso es importante para la planeación especialmente. Y yo diría que ese es el reto que yo he experimentado con mi trabajo. Gracias por las respuestas. Algo que me gusta también es la genealogía. Y me encantó ese trabajo. Y es parte de la historia de Durham. Y yo sé más sobre la familia de mi madre. Ellos vinieron de las plantaciones de caña. E interesantemente, tuve un amigo que decía que éramos primos. Porque en la generación de mi abuela todo el mundo era primo. Aunque no supieras exactamente por qué eran primos. Y decía siempre, somos primos. Y recientemente pude ubicar nuestros ancestros en común, pero ellos vinieron de Stackville. Y hay muchas historias. Si vas a los lugares históricos, hay muchas historias. Y Polymer es uno de mis ancestros que está... Y esa información está en un libro. Es un hombre negro que fue asesinado en la parte oeste. Y él era mi gran bisabuelo. Sí, y Richard Banks era un pintor en Durham y él encontró a este joven quien había muerto y lo cargó y lo llevó hasta la casa de su madre. Y mi abuela y yo somos pintores expertos. Me encanta pintar y soy buena. Porque la mayoría de la gente odia pintar, pero a mí me encanta. Está en nuestra sangre, supongo. Pero bueno, todas esas intersecciones de personas y lugares y situaciones creo que nos unen de maneras en que no necesariamente nos gustan y disfrutamos, pero sucede. Y tú estuviste hablando sobre el aplanamiento de la historia, y lo importante de esto es, eso es importante siempre hacer investigación, y tengo que felicitar a tu familia porque te dije que amo los libros de tu padre, pero bueno, y obtengo mucho material de ahí, de los libros de tu padre.
pero yo creo que tienes que... Y quiero decir esto sobre... Esto no es una declaración muy popular, pero algunas veces Haiti se crean muchos mitos en torno a este lugar. No todo era perfecto, ni todo el mundo era una buena persona. Tenemos un espectro que va de gente muy pobre a gente muy rica. Y también muchos lugares en el medio de esos dos extremos. Y muchas de las historias de personas normales son dejadas a un lado. Y ese es el propósito de nuestra historia de nuestra página de Facebook. Creo que es importante que nos deshagamos de alguno de los sesgos con los que crecimos. Y lo que sucede con la renovación urbana es que hay historias de gente negra que estuvieron involucradas en la destrucción de Haiti. Y a la gente no le gusta hablar de eso. Pero sucedió. Y si tienes mi edad, podrías conocer incluso los nombres de las personas y las familias que se beneficiaron también, junto con lo que sucede en el mainstream. Y la historia no siempre es placentera, pero creo que es importante entenderla. Y cuando se entiende la historia, te permite tener un punto de vista en donde sabes que no todo el mundo es perfecto. Exploren y aprendan, es lo único que puedo decir. Y sean abiertos, abran sus mentes y salgan de su burbuja de experiencia si pueden. La gente de Banks vino de Scotland Neck en Carolina del Norte, pero probablemente somos familia. Vamos a tener que hacer una conversación de genealogía de los Banks, porque ellos también están relacionados en Stackville y he estado tratando de conectar estos árboles genealógicos, pero sería bueno tener esta conversación. La familia Banks que está en Gerson son de Stackville. Bueno, voy a cerrar con una de las preguntas más difíciles que vamos a tener hoy. Y Denise, me encanta que hablas sobre la interseccionalidad. Eso es muy importante. Como planificadores tenemos un rol y una responsabilidad, especialmente yo como un hombre blanco que está en una posición de poder percibido. Y aunque lo perciban, no tengo nada de poder, pero somos responsables por entender esa interseccionalidad y la vemos. Vemos cómo se desenvuelven los mapas, vemos cómo se desenvuelve en la forma en que se destinan los recursos. Y estoy escuchando conversaciones muy robustas sobre las historias que han existido en Durham y cómo la planeación toma esas historias y las utilizan para informar lo que está siendo construido, para crear un ambiente que honre esas historias de verdad y que genere riqueza comunitaria para la gente. Vamos a terminar con esa pregunta sencilla. Yo creo que aquellos que han sido lastimados tienen que ser restaurados. Y eso tal vez no es algo que sea popular para toda la gente, especialmente para la gente que no está recibiendo en abundancia y que no han sufrido. Pero yo creo... ya puedes llamarlo reparación o destinamiento de recursos o reducción de impuestos, sea como sea. Yo creo que ese es un punto de partida porque a menudo las cosas se han prometido pero no se han cumplido. Y hay mucho resentimiento por eso en las comunidades negras. Y ese sería mi punto de partida, es en donde haya una falta, una carencia o necesidades. Uno no puede deshacer lo que hizo, pero sí podemos mejorar las cosas para el futuro. Yo no tengo nada que pueda agregar a eso. Yo he hablado contigo, señora Hesser, por varias veces y entiendo. Sí, yo pienso sobre diferentes cosas cuando las he estado escuchando.
Y ese tema de sanar, de sanación y la restauración son cosas que se escuchan a menudo en el mundo de la planeación. Cuando hablamos de la revitalización, que también puede ser una palabra que encubre la gentrificación. Pero cuando hablamos de restauración, las personas que han sido lastimadas y la restauración de esas personas para que entren a una vida saludable, para que estén en una comunidad saludable, porque la infraestructura impacta la forma en que la gente vive. Si no hay una cebra y no funciona en la calle, va a terminar en accidentes para las personas en esas intersecciones. Y si caminas y estás acostumbrada a que la infraestructura no esté ahí o incompleta, como un cruce o una cebra, y como una persona que vive en el barrio, comienzas a aprender a navegar, a hacer las cosas con esas carencias. Y eso se convierte en parte de esas historias que no se cuentan. Y cuando no se cuentan, no hay posibilidades de restauración o de sanar. Y lo que yo pienso sobre la planeación y cómo estas historias y cómo la señora Hester habló sobre su página web y cómo se resalta la gente local de la que podemos hablar, pero yo creo que hablar de esas historias, ahí noté que habían historias de gente que fueron contadas acá. Se trata de hablar de activismo y tenemos que pensar cómo hablar sobre esas historias y cómo hacerlo de manera integral y no extraer de la gente, no extraer información de la gente y después aplanar, como tú estabas diciendo, aplanar esas historias. Porque la historia de Durham sí es un lugar especial y hay cosas que tenemos que contar, historia y verdades, y la gente tiene que ser restaurada. Podemos generar soluciones. Y corríjame si pueden. Escucho cómo hablan de esas personas, historias y cómo tenemos que sanar. Vamos a cerrar ya. Sí, quería decir muchísimas gracias por este panel y por unirse esta noche. Por favor, un aplauso para ellos. Y quería agradecerles por compartir sus historias con nosotros, sus historias sagradas que son muy cercanas a su corazón, y por compartir con nosotros. Gracias por tomarse el tiempo de hacer esto. Ahora me gustaría abrir para responder a preguntas. Quiero recordarles que este es un lugar inclusivo, queremos que sea un lugar accesible, es un espacio bilingüe. Si tienen preguntas, pueden hacerlas, hablen despacio y con claridad. Y si quieren hacerlo, digan su nombre antes de hacer la pregunta para saber quiénes son. Vamos a abrir a preguntas y respuestas ahora. Gracias, mi nombre es Tammy. Y me preguntaba, esta pregunta para las dos damas en el panel. Integrated may not be the right word because it has nothing to do with race. It just means people from different parts of the country bringing their own experiences. Ya que Durham está trayendo gente de otros lugares y esta gente trae sus culturas y sus experiencias. Bring them into the fold, right? ¿Cómo hacemos para recibir a esta gente y hacer que entiendan qué es Durham como ciudad, qué fue Durham como ciudad y hacia dónde se dirige Durham como una ciudad, como una comunidad, no solamente como una ciudad?
I'm a transplant, by the way. And Durham is a really special place. Durham es un I lugar find it very especial. comforting here. Encuentro que es un lugar muy cómodo, que me da mucho confort, es un lugar cálido. Y no sé si es la experiencia de todo el mundo, pero yo sí lo siento así. Y quería saber cómo podemos hacer para que la gente que es de acá o la que no es de acá incluso, que sienta que este es su hogar, que Durham es su hogar. Pero también hacerle tributo a la historia de la gente que ha vivido aquí. Oh, yeah, we both have instant answers to that question. Tenemos respuestas a esas preguntas, es fácil responder a esa. I don't have an easy Sí, answer yo to no that tengo una question. respuesta I think, fácil para esa pregunta, perdón. The one thing I will direct folks to that connects with Algo que le diría a la Stackville, gente que folks está from conectado a Stackville Stackville y la gente que tiene raíces en Stackville, and what we try to do in our publication lo que work tratamos de at hacer en nuestro trabajo de Stackville historia pública en Stackville really trying to es make sure that tratar de we are asegurarnos listening closely and giving attention de to que the estamos folks poniendo la who atención a las like this personas que están en el history, which is centro de esta direct historia, descendants of que son people who los were enslaved at descendientes Stackville, right? que fueron esclavizados en And, Stackville. A couple local projects Y un where par you de can proyectos listen locales to en donde pueden descendants escuchar and a what estos their priorities descendientes y are cuáles right son sus now, prioridades and, hoy en día. what is on their hearts right now about Durham Y qué is, sienten ellos the sobre Stackville Durham. Descendants Y eso es Council, está el nonprofit of Stackville Consejo de Descendants Descendientes de organized here in Stackville, Durham, the una organización sin ánimo de Stackville lucro. Project, the Y también está el ongoing Stackville Memorial Project, que son los proyectos para establecer el arte público, que reconoce la memoria de los descendientes de Stackville y sus ancestros que fueron esclavizados en Durham. Entonces le diría a la gente que está llegando a Durham y a la gente que ha vivido aquí toda la vida que vaya a esos dos lugares para escuchar a las voces de estas personas. That's a really good question. Muy buena pregunta. I like Durham better. A mí me gusta más Durham, o me gustaba más Durham, cuando lo llamábamos Greedy Durham o Dirty Durham. To me was more to the reflected more of the heritage. Y esto reflejaba más of our la city. herencia de nuestra ciudad. You've got Raleigh, which is Se the tiene Raleigh, capital por ejemplo, que es city. la You've got capital. Chapel Hill, Tenemos a Chapel the Hill, bastion of que es el intellectualism. bastión de los intelectuales. And then you've got Durham, Y tenemos a which all Durham, my life was what we called the que Pole toda mi City vida of fue the triangle. And el Durham Pole has a City del complex. triángulo. I'm Y gonna tell you, Durham tiene un has a complejo. complex being the Pole City. Ser el Number Pole one, City. because of the heritage Primero que that todo, you por spoke la herencia de la about, que hablaste, about, a large portion of our sobre population having been enslaved, ancestors la having been esclavitud en enslaved, la and the ciudad development, y el desarrollo that has ensued based on que those ha realities. continuado basado en And I esas liked it better realidades. when it was Y me Dirty gustaba Durham más or cuando lo Gritty llamábamos Durham, Dirty Durham o because Durham people sucio, seemed porque to la be more gente authentic. parecía ser más With the auténtica. new wave of people coming Con la in, nueva oleada de there's been gente que a está llegando, decided PR campaign ha habido una campaña de relaciones to públicas make Durham para hacer que into- Durham se convierta en, sí, en algo diferente. No estoy diciendo que queríamos de continuar enfocados en el pasado, pero creo que es un error borrar y abandonar su pasado y su herencia y tratar de crear algo nuevo que está superimpuesto y que va simplemente a borrar el pasado. Cuando viví en Atlanta, y esa es una de las ciudades que no tienen ningún interés en la historia, ellos van a construir un edificio, toman otro y después construyen otro más grande ahí. Ellos tienen un problema enorme. Con eso quiero decir que creo que debemos respetar las experiencias que han tenido las personas, ya sea que son de acá o que vengan acá. Y no estoy diciendo que tienes que amar a todo el mundo que llegue, ni nada parecido. Y yo diría que el respeto
es la palabra más adecuada, porque a menos de que se tenga respeto, no puedes tener confianza. Y la confianza es lo que ayuda a construir relaciones a nivel comunitario, en los matrimonios, en las amistades, en los negocios. Y lo que le sigue a la confianza es el respeto. Entonces creo que si nos podemos respetar nuestras culturas, no estoy diciendo que te tiene que gustar ni estar de acuerdo, pero si hay respeto, creo que sería el primer paso para poder tener un futuro para la gente que llega acá, para que la gente que llega acá tenga un futuro. Eso es lo que diría. Quiero resaltar información del Durham 150, de la página de Durham 150. Es una página web. Es un recurso para aprender sobre muchas historias que no se cuentan y las historias de Durham en general. Esta es una buena forma de darle bienvenida a la gente que quiere venir a Durham. Hay un libro que se llama La historia de Durham, creo. Es escrito por Andre Van. Y él habla sobre Durham, cuenta historias detalladas de Durham. Y también está Discover Durham, que es parte del turismo de acá. Ellos tienen una guía de historia afroamericana y de esta manera podemos aprender de Pauli Murray y todas las cosas relacionadas o influenciadas por Pauli Murray, las conexiones con la familia de Pauli Murray, con los Farrell Briggs. Si conocen eso, esa es una conexión a Pauli Murray, a la familia de Pauli Murray. Entonces van a encontrar noticias como estas en la página web de Durham 150. Van a encontrar la guía afroamericana que es hecha por Discover Durham y las páginas web de las que tú hablaste sobre la historia de Stackville. Y el Stackville histórico también. Hay algo que descubrí recientemente. ¿Sabían que había un restaurante chino en Hayti? En 1940, antes de la renovación urbana. En nuestra página hay información como esta. Lo interesante es que también había un restaurante chino en Paris Street. Pero la gente negra no podía ir al que estaba en Paris Street por la segregación. Y ese tema de la interseccionalidad, cuando lo ves es como trágico y no tiene sentido, pero ese era el código que existía en esa época. Cuando veíamos situaciones teníamos que tomar en cuenta el contexto bajo el cual existían. Por ejemplo, voy a compartir algo de mi familia. Encontré el manumission paper de mi bisabuela y una noche no podía dormir y estaba viendo la página web histórica de Orange County y me comenzó a dar sueño y finalmente llegué al final y encontré su nombre junto con el de otros miembros de la familia en ese. Y imprimí esa información para nunca perderla. Y eso fue en 1863. Pero mi familia no se fue de Stackville hasta 1900 y los rastreé hasta las calles en donde vivían, que estaban en Red Cross Street, que se llama ahora Parking Lot, que es un parqueadero en American Tobacco. Pero bueno, en fin, estaba buscando el nombre equivocado y la gente se cambiaba los nombres después de la emancipación. Entonces encontré eso y me pregunté por qué tomó tanto tiempo que se fueran, por qué no empacaron sus cosas y se marcharon. Pero en el contexto era como ir para dónde y con qué. Tienes que ver el contexto en el que ocurren las cosas y la capacidad que tiene la gente en ese contexto para adaptarse a las circunstancias en las que se hallan. Tenemos tiempo para una pregunta más.
Thank you. My name is Tom Clark. Soy and I'm Tom a Clark, librarian. soy un I just bibliotecario. started working at Comencé a Durham County trabajar Library, which en I la recommend biblioteca de Durham everyone County, visit. que recomiendo que But, visiten. As a librarian, Y one thing I como know bibliotecario, is that una you cosa que can't sé es que do, no se much puede hacer in the demasiado way of, building a library without para federal construir grants. una And I biblioteca really sin la noticed subvención federal. Y in the noté video en el how video the contribution of the como la feds contribución to, del Estado getting rid of federal Hayti. para deshacerse And, de I'm Haiti. wondering from the planning staff, one of my objectives for coming to this Y uno de mis process objetivos para was venir a este to, how do objetivo we keep era track of saber federal cómo le money hacemos and seguimiento how al do we dinero keep federal y track cómo le of, hacemos seguimiento how our local a la forma en que politicians, nuestros both at políticos the local, locales state, and trabajan en el congressional Estado y a nivel level, congresional, get us our share. cómo nos dan And, una and participación advocate for more. y cómo pueden abogar por más. That is a great question. Excelente pregunta. So the non-diplomatic answer is La respuesta no diplomática es que la planeación no estaría involucrada, pero sería bueno que si hay algunas cosas en el área de planeación que nosotros aplicamos para las subvenciones federales y hemos aplicado para subvenciones anteriormente. En algunas ciudades o jurisdicciones se utilizan para financiar proyectos. Nuestro departamento no supervisa nada de eso. Y yo creo que podemos tener, bueno, no sé si hay una subvención para eso, pero sí tenemos una subvención actualmente, creo que es la única que tenemos en este momento para hacer investigación de la historia de los cementerios negros en Durham y tratar de protegerlos y su legado también, pero en general el Departamento de Planeación no supervisa financiamiento. En una futura sesión van a poder ver cómo nosotros operamos y dónde nuestro dinero va dirigido con la mayoría de nuestros recursos que son para pagar al personal, para darle apoyo al proyecto de desarrollo y tratar de que sean responsables, como lo dijo, para los ambientes regulatorios. Entonces no tenemos un rol que jugar ahí y no estoy diciendo que no me gustaría que pasara, pero la forma en que nosotros hacemos que los responsables, los políticos son responsables de la segunda parte de su pregunta y nosotros los hacemos responsables y es algo diferente. Nosotros les presentamos tanta información como se pueda. Cuando presentamos algo como, por ejemplo, un desarrollo de lo que vamos a hablar en la sección número 3, y cuando presentamos esos hechos, esa es la forma en que nosotros hacemos que sean responsables para ayudarles a que tomen decisiones mejores. No tenemos un purse string y me gustaría sí que sí existiera. Gracias a todos. Solamente pudimos responder 2 preguntas, pero nuevamente quería, primero que todo, agradecer a todos los panelistas por estar aquí y por compartir sus historias con nosotros y muchas gracias por responder a nuestras preguntas también. Otro aplauso, por favor. Alrighty, everyone still here with me? Bueno, ¿todos siguen aquí conmigo? Hanging on. All right. Well, we are coming to an end. Estamos llegando al final y quería agradecerles nuevamente por venir. Sé que es de noche y que quieren llegar a su casa y que les han dado demasiada información esta noche. Nuevamente, gracias por asistir. Agradecemos todos por parte del Departamento de Planeación que hayan venido. Como Robin dijo antes, vamos a enviarles a todos nuestras diapositivas por correo electrónico. Y esta diapositiva incluye algo que llamamos home engagement o relacionamiento o tareas en casa. En esta lista de tareas en casa van a encontrar diferentes páginas web, enlaces a diferentes artículos. También vamos a incluir los videos que vieron hoy y algunas cosas que pueden revisar en la próxima semana. Y en la parte inferior está las tareas para la segunda sesión. Si quieren adelantarse a la segunda sesión, queremos dejarles saber que la sesión 2 también se va a hacer la otra semana aquí, en el mismo lugar. Y en esa sesión vamos a hablar sobre la función del Departamento de Planeación y las operaciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de proyectos gestionamos? ¿Y en qué consiste la planeación en grupo?
All right, and just highlight it here at the top. Y en la parte Again, superior is just podrán our ver resaltado schedule. el programa. And so highlight it, you'll see what's coming up next. Y van a ver qué es lo que vamos a ver a continuación. A format of the schedule is also printed Este in your formato también folders está as impreso en well. sus folders. And if you have any Y si tienen questions alguna or pregunta o algún comments, comentario, please feel free to por email favor me, envíenme un email correo Robin, electrónico any of our o a staff Robin o as cualquiera well. de nuestro staff, And de nuestro I, again, personal. would like to thank you Y all nuevamente, so very much muchas for gracias being a todos here. por asistir el And día I de really hoy. appreciate all your support Agradezco and taking the time todo su out and apoyo. joining us this evening. And I'm going to end with that 'cause it's Voy a been terminar great. So con esto porque ha sido una thank you noche all for larga. sticking through Gracias with por us. quedarse toda esta noche. And our staff is not leaving Y just nuestro yet, equipo no se so va a ir if you aún. have any Si tienen alguna questions that you need to pregunta ask que any of tienen us or que need to be quieran pointed hacer, in a right o direction, si quieren please feel guianza free en to algo, come up por to any favor, of us at any abórdennos time. en cualquier And I'll be momento. floating around Y too. yo voy a estar por aquí también. Oh yeah, sorry, one last thing. Food, there's a lot Ah, y left. comida. Hay Please mucha take todavía. some. Por Take favor, some for llévense yourselves. algo de Take some for comida. your Llévense family. para su familia si quieren. It's a lot. Hay mucha Thank you comida. all so Gracias a much for being todos. here.